Yo de historiador no tengo nada. ¿No? Lo que yo soy es un tipo inquieto por la historia de Zipaquirá, porque me da mucha tristeza que a estas alturas de la vida, cuando ya prácticamente la tierrita me llama, ¿sí? Nosotros no tengamos la historia de la ciudad como la deberíamos tener, como la tiene la gran mayoría de los pueblos. Entonces me di a la tarea de recopilar esa información, pero yo no soy historiador, yo soy un indio cualquiera. Algo más simpático, Zipaquirá se escribía con C a finales del siglo pasado. Sí, con C, Zipaquirá. Y entonces escribía Zipaquirá y después aparecía Zipaquirá con Z. No se supo en qué momento apareció, pero fue a principios del siglo. Y entonces, oiga, ¿sabe por qué? Porque es que se ve más bonito con Z que con C. Sí. Antes éramos con C los primeros, ahora pasamos con Z. No, mi amor, ese es el cuento que nos echan a nosotros. Pero mire cómo sería prostituta esa Kira, que también era de Chiquinquirá. De Kira, todos los Kira. De todos los Kira. Moni Kira, mire, y estamos en Zipaquirá. El cuento no es así. Lo que pasa es que los muiscas, nuestros abuelos, hablaban el idioma chipcha, y ellos eran de la tribu muisca. Y en el idioma chipcha, Zipaquirá quiere decir pie del cerro, pie de nuestro gran padre, pie del Zipa. ¿Sí? Y a ese cerro se le llamaba el Cerro del Zipa, entonces ahí fue el cuento. Pero eso, el chicaquicha quiere decir Zipaquirá en lengua, en cristiano quiere decir, chicaquicha quiere decir Zipaquirá en cristiano, en el idioma cristiano. Y ese no era, pero que a todos nos escucharon el famoso cuento que no, que fue que el Zipa cogió a la Kira y entonces hicieron los Zipaquirás. No, el cuento no va por ese lado. Sí, era otra cosa. Yo tuve la sorpresa, a mí también me enseñaron lo mismo, pero yo tuve la sorpresa de encontrar en la biblioteca Luis Ángel Arango un diccionario de los muiscas. Y tan pronto lo abro, empiezo por chicaquira, Zipaquirá. Y empiezo a desglosar toda la cosa, y luego me leo el libro de Luis Orjuela, donde dice qué significa Zipaquirá, y lo describe en 8 hojas del libro. La palabra. Entonces vi que mi profesora estaba equivocada. Y encontré mi aliado, que es Héctor, porque como fotógrafo, ustedes se dieron cuenta, esa parte visual es muy llamativa. Ya a nadie le importa esa foto ya vieja, mejor botémosla. Lo que importa es la digital hoy en día. Pero nadie le pone el valor histórico, sentimental, afectivo a una foto de esas. Si uno supiera leer como ciudadano lo que ustedes como fotógrafos leen en una foto, por favor, ¿sí? Ustedes no la miran con esos ojos que tenemos nosotros, ustedes la miran con los ojos allá que tienen el corazón. No la toman porque tomarla, sino la toman por sentimiento, porque ven algo diferente, ¿sí? Pero si acaso uno, para que se estrelló el carro, entonces para que tenga testigos, pruebas de que sí se estrelló, eso, pero ese es el objeto de uno, ¿sí? Mientras tanto, esas fotos ya le dicen a uno algo, le dan una lectura de la ciudad, cómo ha crecido. La carencia de agua en el acueducto, y entonces se venía a bañar acá, ella tenía ese servicio. Eso es por allá por el año 1955 al 65, más o menos. Aquí. ¿No había acueducto? Había muchas... No había acueducto, pero era muy deficiente. Entonces, para bañarse el cuerpo, o iba uno al Cedro, sí, que era, allá había baños termales, o venía uno acá. Carajo, ¿había baños termales? Sí, en el Cedro había baños termales. Sino que cuando construyeron San Rafael y Santa Clara, entonces el terreno absorbió toda esa agua y hasta ahí fueron. Ay, qué tristeza. Sí, pero eso eran baños termales ahí. Y aquí era Lorena, entonces aquí venía uno a bañarse el cuerpo y eso era, haga de cuenta, cierra los ojos, imagínense en Machetá, bañándose allá en la... Qué rico. Sí, porque yo conozco esta casa y es bien profunda. Sí, claro. ¿Será que viene a bañarse? Porque es que esta plaza en un comienzo era Plaza de Villarroel, con las fotos que ustedes vieron, un parque, ¿sí?
En ese momento, en el año de 1900, le habían construido el obelisco en honor a la creación del departamento de Quesada. El departamento de Quesada duró de 1907 a 1912, pero en 1912 se acabó. Y el obelisco, pues como ya se acabó el departamento, ahí quedó. Entre 1907 y 1912 cambiaron 2 veces el obelisco. Primero era con una bola en la parte de arriba, después le pusieron 2 secciones más que eran la aguja y le pusieron, le borraron los nombres de las provincias que integraban el departamento de Quesada, ¿sí? Cuya capital era Zipaquirá, cuando Zipaquirá era la capital de la República. Y después se hizo una cosa entre su merced y mi señora que hoy en día uno no sabe qué es. Y lo ve y dice, ah, bonito, sí. Pero si uno lo detalla un poquitico, entonces se lleva un susto porque uno dice, bueno, es que la moda de hoy en día es que si no los puedes convencer, confúndelos, ¿no? Entonces venga, los confundo. Este monumento fue erigido en el año de 1907 para conmemorar la creación del departamento de Quesada. Entonces la primera pregunta, ¿por qué tiene los nombres de los mártires? Sí. En cada Costado. por aquí se alcanza a ver, tenía los nombres de las provincias y posteriormente Ah, sí, se le ve. mire, está el trabajo mal hecho. Posteriormente estos nombres estaban en alto relieve y le quitaron los nombres de las provincias en alto relieve y le grabaron los de los 6 mártires, hombres, varones, machos de sexo masculino, en bajo relieve. Pero después, en el año de 2003, apareció Gustavo Castro Caicedo, el hermano de nuestro ilustre Germán Castro Caicedo. Digo, pero ¿cómo hace un monumento de esto si no tiene el nombre de las heroínas? Entonces le puso 4 adicionales, se las pegó. Esas plaquitas son adicionales. Viviana Talero, pero esas no fueron fusiladas el 3 de agosto de 1816. Entonces, realmente los mártires de Zipaquirá el 3 de agosto de 1816 no fueron 6, fueron 9 y aquí hay 10. Eso es más o menos como decir que los 4 evangelistas eran 3, San Pedro y San Pablo, que no son evangelistas, ¿sí? Como le pusieron esos nombres a Guillermo Quevedo Sornosa, el autor del himno de Zipaquirá, lo pusieron preso con el personero municipal y con otros 2 amigos por haber dañado el monumento público. Y de ahí empezó a perder Zipaquirá la identidad. Entonces ya a nadie se acuerda que esto fue... Por eso es que pasó el bicentenario de la independencia de Cundinamarca y aquí en Zipaquirá no se hizo nada porque nadie se acordó que Zipaquirá había sido la capital del departamento, que había tenido la sede de la gobernación del departamento en la casa del obispo actual, que ni siquiera de visitar la casa porque ahí hay muchos recuerdos del departamento de Quesada, de los Estados Unidos, de Colombia, en ese momento. Y posteriormente quitaron el obelisco, estaba por allá, lo pasaron acá, pero esto era un parque, lo elevaron como 2 metros más. Después lo habían construido mal, se iba a caer, entonces lo desbarataron, lo volvieron a armar y lo remendaron. A lo chambón. A lo chambón. Sí. Entonces, de lejos eso son sepulcros blanqueados, pero por dentro no. Cuando tumbaron el obelisco la primera vez, se hizo como un niño. Bueno, hay que quitarlo, pero como estaba por partes, pues lo fueron quitando y en esta cápsula y entre donde está la decoración, encontraron una botella en la mitad, la botella tapada con un corcho, y dentro de la botella un documento que decía cuánto había costado el obelisco, quiénes lo habían construido, por qué lo habían construido, para qué lo habían construido, y unos billetes de la época del Banco de Zipaquirá. ¿Sí? Entonces hay que quedar muy bien, y entonces el que se le encontró le entregó al alcalde, que era el que le había dado el contrato. Mire, alcalde, me encontré esto, y el alcalde, ahora hay que hacer bochinche, entonces le entrego ese cierto documento a la Academia de Historia de Cundinamarca, se lo entregó y nadie lo ha conocido. En algún momento se les quedó el documento, entonces por ahí a alguien se le ocurrió fotocopiarlo y yo tengo la fotocopia de ese documento, la fotocopia. Pero la transcripción es, mejor dicho, la letra con la que está escrito esa máquina y la transcripción, porque ya hay partes borrosas, es muy bella, realmente es una pieza literaria que cuenta toda esa historia de cómo fue, para qué fue, que lo construyeron por limosna, ¿sí? No era fácil,
pero de todas maneras sigue siendo, hoy en día ya es que el obelisco a los mártires, y los mártires no están acá, los mártires están en el mausoleo de la catedral. Esa era la calle del pecado de la mala muerte. ¿En dónde? Así la calle Quinta entre carreras octava y novena. Ahí era donde estaban los burdeles. Y después se mejoraron un poquito porque pasaron al marco de la plaza. ¿Y qué vas a hacer? ¿En serio? ¿En Sí, qué, a sí. qué lado quedaban? Sí, donde está Megabanco había uno. Donde está Army había otro. Ah, Army, sí. Enseguida de la cafetería El Yara. Pero tres ya bajando. eran hartos. Ay, ¿cómo era? Claro, y en la esquina El donde tercer está poder la tipografía del Vaticano había otro, que era el que manejaba ¿Sí? Guillermo Rosso. Fue madre. Pero ¿cuántos habitantes tenía Zipaquirá? Pues eso estoy hablándole yo en 1960, estoy hablándole que por ahí de unos 80.000 habitantes. Ya había clientela. Ya había Ya clientela, había pues, clientela. para tener 5. Aquí funcionó por primera vez el seminario menor de Zipaquirá. Aquí, A la mitad de esa cuadra. era el seminario menor, Y la casa es lo mismo. en esta casa. Mira, y ya pues se han hecho cosas como esta. Mire, por ejemplo, a esta se le quitó la ventana. Y aquí quedaba la capilla de las Vicentinas, que posteriormente, cuando la construyó el Centro de San José, se llamó Capilla del Santísimo. Pero la casa, eran 3 casas, y se conservan 3 casas, pero las unieron, y todo eso era de las Vicentinas. Esta una, ahí están los 3 tejados que la identifican, y el resto, pared. La pared de abajo se la cambiaron por ladrillo. ¿Sí? Y mira que las ventanas de allá, Son las mismas de acá. las terceras, son las parecidas a las de acá. Y de ahí para arriba, paredes y blancas. Según el historiador Luis Orjuela, parece que aquí fusilaron a uno de los mártires el 3 de agosto. No los fusilaron a todos en la plaza. A 3 los fusilaron en Villarroel. A uno lo fusilaron acá, a otro en la plaza de Zapata, lo que es hoy en día el Parque de la Independencia. Parque de la Independencia, que se llama Plaza de la Independencia, y a los otros en la Plaza Mayor, que era al frente del convento franciscano, que es donde está hoy la curia. Esto era Terraplén, era una plaza de Zipaquirá. El Consejo Municipal le puso los nombres a las plazas por acuerdo del año de 1910 con motivo del primer centenario de la independencia de Colombia. Entonces, muy acuciosos los señores concejales en esa época, le pusieron a las plazas varios nombres y todas tenían que ver con Zipaquirá. Había Plaza del Salitre, Plaza de Riaño, Plaza de González, y a una de las plazas, que era la Plaza Mayor, le puso el nombre de Plaza González Forero, porque esa tiene una historia muy simpática. Ahorita se la cuento allá en la plaza, pero entre otras a esta la puso como Terraplén, y esta quedaba al frente de las escuelas públicas, que era después la escuela anexa, la normal, que era esta, pero inicialmente eran las escuelas públicas, que es este edificio, que no ha cambiado absolutamente nada en su fachada. ¿Sí? Eso es como por los años 30. Y en los años 60 construyeron la normal, que es la que está atrás. Hasta ese momento fue plaza de Parque de Terraplén. Posteriormente se murió Ricardo Inestrosa Asa, y entonces los historiadores consiguieron que a la plaza se le pusiera el busto de Ricardo Inestrosa Asa por varias razones. Era zipaquireño, tenía su renombre, había sido rector y fundador de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, y era jurista, era un tipo muy acreditado. La Asamblea de Cundinamarca coincidió por medio de una norma de la Asamblea, precisamente, de una ordenanza, que le pusieran el busto acá a él, y desde ese momento se llamó Plaza Ricardo Inestrosa Asa. Hoy en día nadie se acuerda ni quién era Ricardo Inestrosa Asa. Después del rector, después de Ricardo, pasó a ser rector de la Universidad del Hijo, Ricardo Inestrosa Forero.
Sí, se murió Ricardo Inestrosa Forero y ahora ya pasó a personas particulares la rectoría de la universidad, y Ricardo Inestrosa Forero también era zipaquireño, pero ya nadie se acuerda de eso acá, porque la historia nosotros no hemos sido capaces de contarla como es. ¿Sí? Tenemos muchos genios que le han dado lustre a la ciudad de Zipaquirá. Por ejemplo, Carlos Medellín Forero, que se desapareció en el Palacio de Justicia, hoy nadie lo recuerda, y más porque está desaparecido. Estará muerto, estará vivo, vaya uno a saber, pero nadie sabe. Ricardo Inestrosa le pasó la misma cosa, se murió, y ahora que se murió el hijo, tampoco, ni siquiera aquí unas exequias fúnebres en honor a la memoria de ellos. Pero en cuanto a la parte constructiva de la plaza, del parque pues están esas casas. Esta de acá, que es la única que queda, el único testigo, esta casa, y las otras ya las tumbaron, las demolieron. En el año 1900, esas de allá, todas. En el año de 1960, 58, cuando yo estaba estudiando acá en la Normal, después de que me echaron de los años. Sí. Lo tengo muy clarito porque este era un sitio donde nos reuníamos muchos estudiantes. Teníamos una particularidad, no sé si lo recuerdas, Hernando. En esa época, por ejemplo, habían exámenes semestrales y exámenes finales. Y nosotros, para los exámenes semestrales, hombres y mujeres de los colegios, el colegio de la Presentación, el femenino, la Salle, la Normal, la Industrial, todos salíamos a estudiar a la plaza a la 1 o 2 de la mañana. Y eso era así, a estudiar. Y estudiábamos hasta las 5 de la mañana, nos volvíamos a la casa, nos bañábamos y veníamos a estudiar a las 8. Sí, pero eso era hombres y mujeres, y salía uno libremente, no corría peligro en ninguna naturaleza. Pero en esa época, ¿recuerdas de ese? Sí, no hice ese, pero yo sí me acuerdo, eso era, hombre, eso parecía de día, sí, nos encontramos, todos estudiantes, con su cuaderno, y era estudiando, todos caminando, parecíamos como monjes, sí, en todos los parques, y nos encontramos con los compañeros. El parque, nos vamos para el Parque de Villaveses, nos vamos para el Parque de Terraplén, sí, nosotros siempre escogíamos el Parque de Villaveses para estudiar, pero era eso, a la 1 de la mañana nos encontramos allá y llegábamos solos. Hoy en día haga esa hora ya. Esas baterías de litio son país. Muy traicioneras. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué más? Bien. Buenos días. Buenos días. Vean, aquí la especialidad es queso de cabeza. ¿Se sé cuánto tiene con este negocio? Más que poquito, 50 años. Ese se llama Plaza González Forero. Y a eso le llaman parque principal, parque de los comuneros, bueno, que todo eso. El nombre original no se lo han cambiado y luego considero yo que se debe seguir llamando así, Plaza González Forero. Resulta que Bolívar venía acá, a Zipaquirá, y tenía una amiguita muy especial, que era la esposa de Fidel González Benito, que era el director del Observatorio Astronómico de Bogotá. Era un científico. Entonces don Fidel viajaba de Zipaquirá a Bogotá, no sé cómo, pero Bolívar también venía acá, no sé cómo, pero le hizo la línea a don Fidelito. Cuando don Fidelito estaba allá, Bolívar estaba acá, y entonces en una de esas raca tapó un chinchín. Tome mi hijo para que lleve, y don Fidel feliz porque ahí iba a tener un hijo. Entonces ese hijo tan pronto nació, lo reconoció y lo llamó don José María González Forero, hijo de don Fidel González Benito y de doña Rita Forero. Don Fidelito pues siguió mirando las estrellas en el Observatorio Astronómico, y doña Rita también, pero ella aquí. Así es de que pasaron los días y
don Fidel murió. Y entonces empezó a conocer la historia. Luego él murió virgen y mártir porque nunca supo que el hijo que había tenido no era él. Él estaba convencido que sí era él. Y entonces después se supo que sí era hijo de Bolívar porque en otra de las venidas de Bolívar, doña Rita, en un acto de generosidad, de desprendimiento, le dijo: general, hoy yo le entrego a mi hijo para que lo acompañe a usted en la campaña libertadora. Y se lo llevó Bolívar y lo llevó a Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, lo llevó por todas partes. Y cuando llegó como teniente coronel de las milicias. Después pasaron los años y el señor está enterrado hoy en el mausoleo de los héroes de la patria en el cementerio central de Bogotá. Y aquí ni idea quién era José María González Forero, pero lo peor es que no tengamos identidad con esa plaza, que cuando se acabó el parque perdimos totalmente la identidad porque ya nos vemos en el Parque Central y resulta que el Parque Central de aquí es el Parque Central de la Esperanza porque así se llama, es el de abajo. Que nos vemos en la plaza principal, resulta que la plaza principal sí podría ser esa, sí, pero no sabemos si es la plaza principal de Mercado porque ahora hay varias plazas y la principal de Mercado es allá donde era el Ministerio de Obras Públicas. Que nos vemos en el parque, eso no tiene cara de parque. Entonces, a cambio de eso, hagamos una plaza en la época del Bicentenario de la Independencia y la hacemos en homenaje a nuestros mártires. Y como esta era la Plaza de Zapata, entonces presentamos un gran proyecto que hasta ahora no ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura, pero tenemos ya este esperpento llamado Plaza, dice allá que Plaza de la Independencia, pero parece que es un parque. Sí, la plaza, la pila que estaba en el antiguo parque, se la prestamos por un poco de tiempo a Panaca, después de que Panaca la encontró por allá botada, la recuperó, se la llevó para Panaca, estuvo unos años allá. Cuando hicieron este parque hay que hacer una pila, que nos devuelvan la pila de Panaca, entonces la trajeron, la pusieron acá y dura lo que duró un merengue en la puerta de una escuela. Nada, ya de las luces que sirvieron para la inauguración y el agua que tuvo, ya no tiene absolutamente nada. Sí, pero esta era la pila que estaba allá. Esta pila no tiene ninguna historia, simplemente que un señor llamado Miguel Hernando Rosso Malagón, que era el director de la Casa Museo en esa época, se inventó para la plaza que había sido inicialmente Plaza Mayor. Después se llamó Plaza de Bolívar porque había sido donada una imagen de Simón Bolívar a Zipaquirá por parte de un embajador que se llamaba Miguel Ángel Burel Bolívar. Pero el Bolívar era un poquito cascorbo, estaba así, tenía un papel en la mano, así en la mano, y estaba así, exactamente en esta posición. Entonces aquí, como somos especialistas para todo, empezamos a criticar ese Bolívar y dijimos que ese Bolívar estaba muy mal hecho, que en la mano él estaba haciendo así, pero que con el papel se iba a limpiar y no había alcanzado por eso estaba cascorbo. Pero es el que le dio el nombre a las escuelas Simón Bolívar del barrio San Rafael, y está a la entrada de la escuela, del colegio hoy en día, perdón, del colegio Simón Bolívar de la Quedoseta. Sí, ese es el mismo Bolívar. Entonces quitaron el Bolívar y quedó el pedestal donde estaba Bolívar. Para el bicentenario de las capitulaciones comuneras en el 1981, entonces un señor Carlos Holguín dijo: yo les voy a donar un busto del comunero José Antonio Galán. Y efectivamente, con todas las autoridades, la Academia de Historia, el presidente de la República, los alcaldes de Socorro, San Gil, Barichara, todos esos pueblitos de Santander, y el alcalde de Zipaquirá, pues se hizo la develación del óleo y toda la cosa en un día de sol, maravilloso, pero a los 3 días llovió y resulta que el busto empezó a hacer así, se derritió porque era hecho en papel. Sí, era una máscara, sí, se derritió, duró ahí, papel maché, duró así y lo habían pintado de color bronce, entonces sí, qué estatua tan maravillosa, se derritió el busto ese. Sí. De eso no queda sino el recuerdo como era en una foto que hay en el salón del Consejo Municipal de José Antonio Galán. En ese momento yo no sé qué le escucharon, pero se le brotaron los ojos. Sí, se le brotaron los ojos. Ese es el José Antonio Galán. Posteriormente lo quitaron de ahí y quién sabe a dónde iría a parar. Y mejor dicho, no podía ir a parar a ninguna parte porque se derritió. Pusieron
un busto de Santiago Pérez que lo había regalado el Banco de Colombia. Lo habían puesto primero al frente de la alcaldía, luego lo quitaron, lo pusieron en la plaza. Entonces se llamó el Parque Santiago Pérez. Había sido llamada Plaza de Bolívar, luego Plaza de Holguín, Plaza de los Comuneros, luego le daba ese nombre a la gente, luego le pusieron el de Santiago Pérez, después quitaron el de Santiago Pérez y entonces había un señor que se llamaba Casevero Escobar Ortega, gran narcotraficante de nuestra ciudad, y el hombre era del Partido Conservador, y él peleaba con un palo y una bandera azul, y lo ponía en la estatua, pero apareció una señora que era la distinguida dama, doña Mica Omaira, que era doña Omaira, viuda de Cortés, ¿sí? Una señora jovencita, tenía como 80 años, y ella peleaba por el Partido Liberal con un palo y un trapo rojo, y entonces la bandera durante muchos años sirvió para esa pelea entre los partidos liberales y conservadores, y el primero que pusiera la bandera, ahí la dejaba, ¿sí? Hasta que vino un gran genio llamado Hernando García González y le dijo a Miguel H. Rosso que le hiciera esta pila. La mandó a hacer en Bogotá. Esa pila costó 2 millones de pesos. La trajeron, la pusieron y duró hasta que de la noche a la mañana se desapareció el famoso Parque de Zipaquirá, después de que se había ganado el concurso del mejor parque de Cundinamarca. ¿Sí? Para hacer esa obra arquitectónica que tenemos allá abajo, hubo una convocatoria hecha por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Sociedad Colombiana de Arquitectos para que los genios en la materia presentaran los proyectos. Y todos presentaron proyectos y el ganador fue usted, entonces hay 150 millones de pesos para darle por el mejor proyecto y efectivamente se presentó la obra, ganó el proyecto suyo, que era La Maravilla, lo exhibimos en la Universidad de Cundinamarca durante varios meses y ese proyecto tenía unos parqueaderos en el sótano, tenía baños públicos, tenía todo. Y usted terminó la socialización del proyecto y oiga, qué maravilla, y esperando que le dieran la obra para hacerla. No, es que yo no le vamos a dar la obra a usted ya le dimos, se ganó el concurso, ya le dimos su plata, entonces venga usted haga esta cosa. Entonces nos inventamos una cosa que se llamó Fundación Universidad de Cartagena para que hiciera eso que hizo, y nunca pensaron que los árboles tenían raíces y empezaron a quitar el parque, le bajaron de nivel, los árboles tenían raíces y empezó eso a quedar así, como unos turupes mal hechos. Y no sabían cuántos, que los quitamos, que los ponemos, que los quitamos, que los ponemos, hasta que por fin resolvieron dejarlos y por eso aparecieron los 5 turupes de diferentes tamaños. ¿Sí? Ya la ciudad de Zipaquirá perdió la identidad con lo que tenía. No sabemos cuándo vamos a terminar con esto. El Consejo Municipal hace 2 años, resolvió cambiarle otra vez el nombre a las plazas, a los sitios. Y entonces a lo que era parque le puso plaza, por ejemplo a este le llamó Plaza de la Independencia, cuando se había pensado que podía ser Plaza de Zapata, que tenía más identidad con la ciudad. Al Parque Villaveses le puso Plaza de Villaveses, simplemente por un capricho, con el agravante de que uno de los genios concejales actuales del municipio dijo: es que nosotros no necesitamos historia, nosotros la historia la vamos a hacer de aquí en adelante. Y estamos en eso, estamos haciendo historia.